alegra mucho tener residencias de otras provincias y en este caso contamos con la presencia de la residencia de Chaco y los dejo con ellos. Buen día, nosotros somos residentes de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco, somos R3. Acá mi compañero Edgardo de Sotti es del Hospital Parrando de Resistencia y yo, Natalia Villafani, del Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña. Venimos a presentarles un caso de amiloidosis que tuvimos en el hospital. Bueno, tenemos un paciente masculino de 50 años, 91 kilogramos de pesos. Es tabaquista, presenta una hipertensión arterial crónica por la cual tiene un tratamiento. Refiere edemas en miembro inferior hace más de un año y al momento de la consulta presenta astenia, anorexia, dolor abdominal y disnea de esfuerzo, por lo cual es internado en un sanatorio privado. En el mismo se descarta la causa cardiovascular y se lo diagnostica con un síndrome nefrótico. El paciente, al no tener una obra social, es derivado al Hospital Parrando. Al mismo, cuando llega, presenta una palidez cutánea mucosa, dolor abdominal y una presión arterial de 160 milímetros de mercurio. Además de todos los estudios de laboratorios que se suelen hacer de rutina, se le agregan estudios inmunológicos, proteinogramas, uroproteinogramas y una autorización para una biopsia renal, que la biopsia renal solamente está indicada en los casos en donde no se sabe cuál es el origen de ese síndrome nefrótico o cuando es una incidencia reciente, que es el caso de este paciente. En julio del 2017, un mes después, el paciente, bueno, como podemos ver, hematológicamente no tiene, el hemograma no tiene ningún tipo de particularidades, excepto una leve anemia. Respecto a la química, lo que podemos ver es que, como en todo paciente con un síndrome nefrótico, vamos a ver una dislipidemia a causa de, justamente, como se presenta con una proteinuria, la cual podemos ver acá en la química de la orina, una proteinuria en un rango nefrótico, mayor a un rango nefrótico. Esta proteinuria lo que va a hacer es que va a producir una hiponcosis, la cual va a llevar al que se aumenta el colesterol, como las LDL y los triglicéridos, que es porque comienza a aumentar los depósitos tanto de VLDL como de kilomicrones. En el caso de nuestro paciente, los triglicéridos no están aumentados, lo cual es raro, pero la verdad que no sabemos, no tenemos información qué tipo de dieta hace el paciente o si tiene algún tipo de malabsorción. El hepatograma es normal y las proteínas totales, tanto como la albúmina como sonda esperal, están bajas. La hipoluminemia lleva a que el calcio tenga que ser corregido y vamos a obtener un calcio corregido normal. Respecto al examen de orina, lo más llamativo es que también coincide con su síndrome nefrótico, es el sedimento, en el cual podemos ver regulares cilindros hialinos granulosos y abundantes hematíes dismórficos, lo cual concuerda más con un síndrome nefrítico que con un nefrótico, pero este paciente tiene abundantes hematíes dismórficos, lo cual lo mantiene durante el resto de los años. Y bueno, y para poder ver la afectación renal, este paciente, como todo paciente con síndrome nefrótico, se presenta como un paciente prerrenal, como un síndrome prerrenal. En agosto del 2017 se le realiza la biopsia y esta tinción se le hace, que es una tinción específica para amiloidosis, que resulta positiva, dando obviamente el diagnóstico de amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Bueno, esta es una enfermedad rara, resulta del depósito, ya sea sistémico o localizado, de proteínas mal plegadas, en forma de un material fibrilar amorfo, en diversos tejidos, causando la disfunción progresiva de estos órganos, y las manifestaciones clínicas van a depender del órgano o de los órganos que estén afectados. Se la llamó así porque en 1855 Virchow pensó que eran hidratos de carbonos, ya que al igual que estos se tenían, como el almidón, se tienen un color azul-violeta cuando se las trata con ácido sulfúrico y yodo. Años después se supo que no eran hidratos de carbono sino proteínas, pero su nombre se lo siguió manteniendo. La clasificación, hay varios tipos, varias formas de clasificarla. La que se usa comúnmente va a depender del tejido que está afectado, de los tejidos, siendo sistémicas o localizadas u órganos limitadas. También se la puede clasificar en función de la proteína que forma la proteína amiloidogénica.
En este cuadro lo que podemos ver son los tipos más comunes de amiloidosis sistémicas, en donde podemos ver de que en todas, por ejemplo, aparece la letra A, que significa amiloide o amiloidosis, y la segunda letra, o las letras siguientes, hace referencia a la proteína amiloidogénica, que en este caso, por ejemplo, podemos ver de que es de cadenas livianas, o también de la transtiretina. En el caso de la transtiretina, podemos ver que hay una transtiretina mutada y una que no está mutada. Eso también da pie a que haya otro tipo de clasificación que puede ser hereditarias o adquiridas. Bueno, este es un cuadro en donde podemos ver de una mayor cantidad de proteínas que están implicadas. Actualmente se están tipificadas aproximadamente 36 proteínas causantes de las amiloidosis, y en el caso de ser adquiridas o hereditarias, en el caso de que sean adquiridas, el patrón en su mayoría es autosómico dominante. Las anomalías cromosómicas también están presentes en este tipo de patologías, no en todas las amiloidosis y tampoco son específicas de esta patología. Por ejemplo, acá vemos la translocación 11-14, que es la que se presenta con mayor frecuencia en la amiloidosis de cadenas livianas, pero también está presente en otro tipo de patologías. La epidemiología, al ser una enfermedad rara, es muy poca la bibliografía que encontramos al respecto de esto, porque en realidad es una enfermedad de la cual no se la tiene en cuenta o no se la piensa, y por lo tanto hay muy pocos registros. Lo que se sabe es que la prevalencia está aumenta con la edad, siendo la más alta los mayores de 65 años, con una edad media de diagnóstico de 63. Las estimaciones de prevalencia en 2010 reportaban entre 8,8 y 15,5 millones de personas afectadas por año, y esto va aumentando en realidad debido a la mejora de las terapias que actualmente hay y a la mayor sobrevida de los pacientes. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres y es rara antes de los 30 años de edad. En el caso de la amiloidosis por cadena liviana, tiene una incidencia anual de 6 a 10 casos por millón de habitantes en Estados Unidos. Actualmente, la baja sospecha y los recursos limitados para el diagnóstico representan un desafío en la tipificación, en el pronóstico y en el tratamiento de esta patología. Por lo cual, el Hospital Italiano, desde el 2010, creó un registro institucional de la amiloidosis, con el fin de tener un mayor entendimiento acerca de la naturaleza y los tratamientos y la caracterización de las proteínas en en esta enfermedad. Lo que ellos también pudieron ver es la sobrevida que tienen estos pacientes, teniendo en cuenta la afectación cardiovascular, ya que es una de las mayores afectaciones en estos pacientes, y lo que se pudo ver es de que aproximadamente el 30% de los pacientes fallece después de los 3 años del diagnóstico, de ser diagnosticados. Y esta mortalidad va a tener factores pronósticos asociados, como por ejemplo la edad avanzada, enfermedades hematológicas asociadas y la afectación renal o cardiopulmonar. Otro registro que también se encuentra es un registro español, que es el REMIT-HEAD, en el cual de 612 pacientes con amiloidosis se pudo ver que 331 eran hombres y 281 eran mujeres, lo cual también coincide con la epidemiología que tiene el Hospital Italiano. Y entre las enfermedades relacionadas, las hematológicas son las de mayor frecuencia, se encuentran en un 16,5%, las crónicas degenerativas son las que las siguen, como por ejemplo el Alzheimer, enfermedades reumatológicas, autoinmunes como ser el lupus eritematoso sistémico, y otras. Y dentro de la presentación clínica, la causa renal, la afectación renal es la que es más prevalente, seguida de la cardiológica y las generales, porque en realidad eso va a depender de qué órganos estén afectados. Y REMIT-HEAD tiene 423 casos tipificados, de los cuales 159 corresponden a la amiloidosis de cadenas livianas, que es la más frecuente. Y después tenemos la que está asociada a la amiloide A, la de la transtíretinas y otras. Esta sustancia amiloide, ¿cómo está compuesta? Bueno, principalmente está compuesta por una proteína específica, que es la que le va a dar la base de la clasificación bioquímica.
Después está formada por componentes principales y componentes accesorios. Estos componentes principales están en la mayoría de la sustancia amiloide y tiene un componente amiloide P, el cual es... lo importante de esta amiloide que lo que permite, actúa como inhibidores de las elastasas, lo cual hace de que evita que esos depósitos sean fagocitados y sean degradados. Después tiene glucosaminoglutanos, liposproteína A, y bueno, componentes accesorios que no siempre están presentes. Acá podemos ver en la imagen las distintas proteínas, como ustedes ven son distintas proteínas que no están relacionadas ni química ni biológicamente, la transtiretina, la apoproteína A, la lisozima y la de cadenas livianas, que esta es la más frecuente. Estas adoptan una forma de lámina plegada beta, lo cual hace de que hayan ciertas interacciones entre ellas, se van plegando de forma antiparalela y van formando una protofibrilla. Esas protofibrillas, que es esto que se puede ver acá, esas protofibrillas después se van entrelazando entre sí y se van estabilizando por puentes de hidrógeno y van a formar lo que es finalmente la fibrilla de amiloide. Estas proteínas precursoras, es decir, para que se puedan producir los depósitos de amiloide, estas proteínas por lo general circulan libres en plasma y ocurre alguna anormalidad que hace de que ellas se vayan depositando, ya sea a nivel local o sistémico, dependiendo de qué tipo de amiloidosis es. Esas anomalías pueden ocurrir por un aumento de la disponibilidad, como en el caso de la inflamación, que es lo que ocurre en la amiloidosis en la amiloide A, un clon plasmocítico, que es lo que ocurre en el caso de las cadenas livianas, envejecimiento, insuficiencia renal crónica, que por ejemplo es lo que sucede con la beta-2 microglobulina, en la cual se comienza a depositar, y llega un momento que el riñón ya no la puede filtrar más y se comienza a acumular, y esa acumulación es lo que predispone a que se formen estos depósitos. Mutaciones, como en el caso de la transtiretina, y proteólisis, en donde esos fragmentos que van quedando de la proteólisis se pueden ir acumulando y que junto con todo el resto de los componentes de matriz extracelular, la apoproteína E y el componente P van a llevar a que se formen estos depósitos de amiloide. Acá lo que podemos ver es, de acuerdo a la cinética del depósito, va a tener 3 etapas. Esta es la primera fase en donde la proteína nativa se va a comenzar a acumular, va a llegar a una cierta concentración que va a depender del tipo de proteína de la que se trate. Cuando llegan a esa concentración crítica, se produce una nucleación, la cual va a crecer una vez de que ya está formado ese núcleo. Esto va a tener una progresión que va a crecer en forma exponencial. Lo importante de esta cinética de depósito es de que los tratamientos justamente lo que tienen que impedir es de que se formen estos núcleos. Por lo tanto, es sumamente importante de que el diagnóstico se lo haga a tiempo para poder dar un tratamiento adecuado y evitar de que se formen estos núcleos. Bueno, comenzando un poco con lo que sería el diagnóstico de la enfermedad, vamos a ver un poco los signos y síntomas con los cuales se presentaría un paciente a la consulta médica. Como bien dijo mi compañera, la amiloidosis puede tener un compromiso únicamente de órgano específica o bien sistémica, lo cual dependerá del órgano afectado de las manifestaciones clínicas que presentará el paciente. En general, el corazón es uno de los órganos que mayormente se ve afectado y el paciente se puede presentar disnea, hipotensión o edemas periféricos como manifestación de una cardiopatía. En los estudios cardiológicos lo que se puede observar con un ecocardiograma es un ensanchamiento del ventrículo izquierdo debido al depósito del amiloide justamente en el intersticio celular entre las fibras cardíacas. Y ese ensanchamiento lo que va a producir es que el ventrículo tenga una disfunción en la diástole, es decir, en la relajación del corazón. No así en la sístole, que es la contracción. Por lo que esto lo podemos llegar a ver también en el electrocardiograma, en donde lo que se observa es una disminución del voltaje. Las ondas P, Q que normalmente se ven van a estar más cerca de la línea de base del electrocardiograma. El otro órgano afectado, en primer lugar en realidad, es el riñón,
que se presenta generalmente con una nefropatía, proteinuria en rango nefrótico, una falla renal o también con edema periférico. Y el otro de los órganos que se pueden llegar a afectar es el hígado, que generalmente se manifiesta como una hepatomegalia, que cuando se hace la ecografía no presenta grandes alteraciones, más allá de después por los estudios bioquímicos que se observa una fosfatasa alcalina elevada, y eso se debe a que en general el depósito genera una colestasis intrahepática que lleva a la acumulación de la fosfatasa alcalina y elevación en sangre, ¿no? Por otro lado, las manifestaciones en la mucosa oral o cavidad oral generalmente es macroglosia, que es el aumento del tamaño de la lengua, y los pacientes suelen referir pérdida del sabor o del gusto. Y la que se observa, la púrpura periorbital, en realidad es una manifestación cutánea que no solo puede estar en lo que es periorbitario, sino también en los grandes pliegues del cuerpo. Y eso se debe a que el depósito de la amiloide se produce en lo que es los vasos sanguíneos, en lo que es las paredes de los vasos sanguíneos, y aumenta la fragilidad capilar, y ante cualquier situación se puede llegar a producir la ruptura y la extravasación de sangre, que es lo que finalmente vemos como la característica púrpura, ¿no? En cuanto a las manifestaciones, si llegase a estar afectado el tracto gastrointestinal, la manifestación en general es un síndrome malabsortivo o el sangrado gastrointestinal. Y después en el sistema nervioso hay que tener en cuenta el tipo de amiloidosis, porque casi ninguna afecta a lo que es el sistema nervioso central, salvo el Alzheimer, que es así, el depósito es en el sistema nervioso central, y las demás en general afectan el sistema nervioso periférico, por lo que por lo general la sintomatología va a ser la polineuropatía sensitivo-motora en las extremidades inferiores, el síndrome del túnel carpiano en ambas manos, después bueno, la hipotensión postural, la disfunción eréctil y bueno, alteraciones en la motilidad gastrointestinal. Pero esos son las manifestaciones órgano-específicas, pero el paciente en general, uno de los motivos también más frecuentes en la consulta son síntomas generales como astenia, disnea, pérdida de peso y fatiga. Y el siguiente paso al diagnóstico, una vez hecha la sospecha clínica, es la confirmación a través de la biopsia del tejido que consideramos afectado, donde se debería de observar el depósito amiloide. Para observar ese depósito amiloide se encuentra con algunas tinciones, como ser la hematoxilina eosina, que el depósito amiloide se tiñe de rosado, pero eso no es específico de amiloidosis. El diagnóstico definitivo se hace con la tinción rojo Congo, que siempre que por microscopía convencional se observa un color rojo a ladrillo en la biopsia, es diagnóstico de amiloidosis. Y más si se lo observan con microscopía de luz polarizada, ese depósito rojo a ladrillo va a emitir una birefringencia verde manzana. Luego de hecho del diagnóstico de amiloidosis, lo que continúa es caracterizar a la proteína precursora, ya sea identificar si se trata de una cadena liviana, una beta-2 micro, que también un poco la clínica del paciente, el motivo de consulta del paciente nos va a orientar también. Si es un renal crónico, probablemente sea una beta-2 micro, si tiene una alteración de célula plasmática, probablemente sea una cadena liviana, etc. Y lo siguiente sería que eso se hace a través de inmunohistoquímico o inmunomarcación, y actualmente se cuenta con métodos como la espectrometría de masa. Pero como es un método caro, por ahí no está tan utilizado, ¿no? Y lo siguiente es establecer si se trata de un depósito local, es decir, únicamente ese órgano es el afectado, o si realmente existe una afección sistémica. Para lo cual se realiza biopsias en al menos 2 sitios más, que suelen ser la mucosa yugal, la mucosa del recto o gastrointestinal y la de grasa abdominal. La mucosa rectal por ahí no se suele preferir por las posibles complicaciones debido al sangrado. En general se elige mucosa yugal y grasa abdominal. Bueno, esto es más o menos lo que comentaba mi compañera. Eso que ven ahí es la fibrilla amiloide. Cada una de estas es la protofibrilla, y lo que se ve así como horizontal son las láminas betas de la proteína mal plegada. Todas se plegan de esa forma y todas generan, independientemente de la proteína de origen, todas generan esta fibrilla amiloide. Y el rojo Congo lo que tiene la particularidad es que, como bien dijo mi compañera, estos se estabilizan por enlaces puente de hidrógeno. El rojo Congo lo que hace es romper esos enlaces y generar nuevos enlaces puente de hidrógeno, pero él interviniendo en el mismo enlace, por lo que se queda adherido a la fibrilla, y esto es lo que se ve por microscopía óptica convencional, y esto la luz polarizada, es decir, la birefringencia verde de manzana. Bueno, retomando un poco el caso, recuerden que el paciente ingresó por un síndrome nefrótico, el cual cuando se realiza
Bioquímicamente no tenía más allá nada del síndrome nefrótico, excepto la hematuria dismórfica que llamaba la atención. Pero cuando se realizó la biopsia, se le hizo el diagnóstico de amiloidosis. Entonces las preguntas a responder que quedan son qué tipo de amiloidosis padece el paciente, es decir, identificar la proteína precursora, y si es solo renal o existe un compromiso sistémico. Continuando un poco con el paciente, el servicio de inmunología informa los siguientes resultados para lo que es anticuerpos nucleares y anti-DNA que son negativos, la serología virósica para hepatitis B, C y HIV negativas, y las gamma-globulinas, como era de esperarse, el paciente tiene una hipogama, excepto para la IgM, que está normal, pero es esperable por su mayor tamaño molecular que no filtre tan fácilmente por riñón. Teniendo en cuenta que es un nefrótico, la hipogama no es llamativa, digamos. El uroproteinograma del paciente no se realizó porque tenía una hematuria franca e interfería en la corrida. Se hacía por acetato de celulosa en el perrando en ese momento. Y el proteinograma electroforético arroja estos resultados. Antes de mirar los valores numéricos, concentrémonos un poquito en lo que es el proteinograma en acetato de celulosa. Esto que está acá es el proteinograma normal para un paciente, en suero para un paciente adulto. Y esto es lo que se esperaría encontrar en un proteinograma normal o de un síndrome nefrótico, en donde lo que vamos a ver es la hipoluminemia, la beta-2, la alfa-2, perdón, aumentada debido al aumento de la beta-2 macroglobulina, perdón, que aumenta con esa intención de reponer la presión oncótica debido a la pérdida masiva de proteínas. Y la hipogamma-globulinemia. Eso es lo que se esperaría encontrar en un síndrome nefrótico, primario sobre todo. Pero el proteinograma de este paciente, si bien tiene las características de un síndrome nefrótico, como ven, llama la atención esa banda homogénea en la zona de gamma-globulinas, que, como ven en los valores del proteinograma, tiene la hipoluminemia, la alfa-2, en realidad casi todas las fracciones están bajas, excepto la alfa-2 que está normal, que es esperable, normal o alta, y la hipogama. Y de esa hipogama, si ustedes se fijan, esa banda homogénea representa prácticamente el 60% del total de las gamma-globulinas. Bueno, teniendo esto, lo correcto sería continuar con la inmunofijación para identificar qué gamma-globulina es la que está acá. En ese momento no se contaba con los reactivos necesarios, los antisueros necesarios, por lo cual todavía no se realizó. Bueno, el paciente continúa con controles periódicos y aún sin tratamiento, donde todavía se evidencia la anemia, y esto lo mostramos nada más para que vean cómo empiezan a aumentar en forma progresiva tanto la creatinina como la urea del paciente, las proteínas continúan bajas, y el perfil ferrocinético es el perfil de un paciente que padece una anemia de procesos crónicos, donde ferremia y ferritina, bueno, ferremia está baja y ferritina un poquito normal o alta, en este caso normal, transferrina baja y bueno, la saturación normal baja. En cuanto al clearance, se mantiene todavía, baja bastante. Recuerden que el primer clearance del paciente era 104, actualmente tiene 66, que no es raro porque el nefrótico se comporta como un prerrenal, así que no es esperable tampoco un clearance muy elevado para un síndrome nefrótico. La proteinuria sigue siendo por encima del rango nefrótico, que es 3,5. La diuresis todavía se mantiene algo conservada. Y esto lo mostramos nada más, como no tenemos, en ese momento no se le había hecho ionograma urinario, bueno, junto con el plasmático para calcular la excreción fraccional de sodio y evaluar si se trata de una afección prerenal o renal, lo que nos queda es calcular el UP de creatinina, donde todavía se evidencia que el riñón funcionalmente está bien a pesar del depósito amiloide. Estructuralmente está dañado, pero funcionalmente bien. El paciente es citado para noviembre para evaluar si la amiloidosis está presente solo en riñón o si existe un compromiso sistémico, donde se realiza biopsia de grasa abdominal y de mucosa yugal. Esa biopsia arroja positivo para la tinción de rojo Congo, lo que nos confirma que se trata de una amiloidosis a nivel sistémico. En febrero del 2018, el paciente se realiza la biopsia de médula ósea. ¿Y esto por qué? O sea, el motivo de la biopsia de la médula ósea es para evaluar si existe un clon de células plasmáticas presente en médula ósea, ¿verdad? Porque sabemos que hay en gamma-globulinas una hiperproducción de algunas de la inmunoglobulina. Y una bioquímica general y el proteinograma como controles del paciente. Los resultados de la biopsia de médula ósea arrojan una maduración y topografía normal y la coloración rojo-congo es negativa. La bioquímica general, como ven, continúa aumentando el nivel de creatinina en sangre del paciente y el de urea. Las proteínas no pasan de 5 y la albúmina continúa baja. El índice de filtración continúa bajando, la proteinuria está muy por encima del rango nefrótico. Y la diuresis se mantiene todavía algo conservada.
Y como dato interesante, la sangre oculta materia fecal cuando se realiza da positivo, y si recuerdan uno de los signos, signos del compromiso gastrointestinal era el sangrado, que posiblemente este sangrado se deba al depósito amiloide a nivel gastrointestinal. Aunque no está confirmado por biopsia, la sospecha puede estar, sabiendo que se trata de una amiloidosis sistémica. Bueno, el estudio de las proteínas plasmáticas, de vuelta al uroproteinograma, no se vuelve a realizar, la hematuria era muy marcada y no se podía realizar eso. Y el electroforesis de proteínas en suero es prácticamente igual al anterior. Lo que llama la atención ahora es que los componentes, que la banda homogénea o el componente homogéneo que tenía antes casi que representa el 90% del total de las gamma-globulinas. O sea, está aumentando la síntesis de ese componente y disminuyendo la síntesis de las gamma-globulinas normales. Esta vez sí se realiza la inmunofijación y el componente identifica con el antisuero anti-IgG para la cadena liviana lambda, que en este caso de las amiloidosis asociadas a cadena liviana, si bien no tenemos la inmunohistoquímica ni la inmunomarcación, por lo cual el depósito puede ser tanto de la cadena liviana como de la inmunoglobulina completa o de la cadena pesada, lo más frecuente es que ocurra el depósito de la cadena liviana lambda. No es tan frecuente encontrar el depósito de la IgG completa o de la cadena pesada. Aún así, el tratamiento es el mismo y el diagnóstico va a ser el mismo, porque lo único lo que se tiene que hacer es reducir el clon de células plasmáticas que está hiperproduciendo esa inmunoglobulina. Las gamma-globulinas vuelven a dar todas bajas, excepto la IgM, y el dosaje de las cadenas ligeras vuelve a dar un aumento notorio de la cadena lambda respecto a kappa. Entonces, con esto podemos concluir que se trata de una amiloidosis sistémica asociada a una discrasia de célula plasmática. Ahora la pregunta que surge ¿es una amiloidosis de cadenas livianas primaria o está asociada a un mieloma múltiple? Si recordamos un poco los criterios de diagnóstico de mieloma múltiple, necesitamos una infiltración plasmocitaria mayor al 10% en médula ósea, cosa que el paciente en médula ósea no tenía, pero debemos de tener cuidado de que pueden existir plasmocitomas extraóseos o óseos, medulares como se le dice, que están focalizados en un solo punto y no hay una distribución homogénea de las células plasmáticas a nivel de médula, por lo que podríamos en la punción no obtener esas células plasmáticas. Esto se puede llegar a diagnosticar por los antecedentes de fracturas del paciente. Cuando es ósea el plasmocitoma, si tiene un antecedente de fractura, la punción debería realizarse, o la biopsia debería realizarse en el sitio de fractura. Este paciente no refiere fracturas. Y si existe una masa extra ósea, debería identificarse o poder llegar a visualizarse en alguna tomografía del paciente, lo cual tampoco existe, no se evidenció, digamos. Pero aún así, si le intentásemos dar las mejores posibilidades de que se trate de un mieloma múltiple, si evaluamos los criterios CRAB, el paciente no tiene hipercalcemia, tiene insuficiencia renal, pero no tiene una creatinina inicial mayor a 2 miligramos de decilitro, era una creatinina normal. Tiene una anemia, pero no llega a ser una anemia con una hemoglobina menor a 2 gramos de decilitro de valor de referencia. Y las lesiones óseas, como lo dije, no tenía. Entonces, descartando la causa de mieloma múltiple, el diagnóstico más probable que nos queda es de que se trata de una amiloidosis de cadenas livianas de tipo primaria, es decir, asociada a una discrasia de células plasmáticas, una alteración en las células plasmáticas. Y esto es lo que suelen presentar los pacientes, los órganos afectados en ese tipo de amiloidosis. El corazón, en primer lugar, y el hígado, en segundo lugar. El riñón, en segundo lugar. Este paciente ya sabemos que tiene una afección renal. Lo que nos quedaba es evaluar la afección cardíaca. Si bien no se hizo una biopsia de corazón, en los electrocardiogramas del paciente tenían la disminución de los voltajes, que le habías comentado hoy. Estas ondas están mucho más cerca de la línea de base del electrocardiograma, y además tenía un engrosamiento del ventrículo izquierdo, que acá es necesario hacer el diagnóstico diferencial con los pacientes que tienen hipertensión mal controlada, en los cuales se produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto no es una hipertrofia, sino que esto es un agregado del amiloide que produce el ensanchamiento de la pared del ventrículo. Pero con ese electrocardiograma de voltajes bajos, lo más probable es que se trate de depósito amiloide. Es decir, ya tendríamos un compromiso cardíaco y renal, además de que esté depositado en los tejidos también, ¿verdad? Inicia tratamiento con CIBOR. Este es el tratamiento quimioterápico. Actualmente hay un tratamiento con terapia inmunológica, pero es muy caro y es bastante reciente el tratamiento, por lo cual no tenemos acceso aún. Y fíjense que el paciente entró con el diagnóstico, se le hizo el diagnóstico de amiloidosis en agosto del 2017
y recién en junio del 2018 inicia su tratamiento de quimioterápico. Y eso se debe a que el paciente no era muy apegado a las indicaciones médicas y que inicialmente el hospital no contaba con las drogas del CIBOR. Que el CIBOR hace referencia a las siglas de las drogas que se le da. Ciclofosfamida, que es es una fosforamida del grupo mostasa nitrogenada, que interfiere en la transcripción y replicación del ADN. El bortezomib, un inhibidor del crecimiento celular, y la dexametasona, bueno, que lo conocemos, un potente glucocorticoide, un antiinflamatorio e inmunosupresor. ¿Qué estamos tratando de hacer con esto? Lo que les comentaba Nati en la gráfica de la cinética, lo que tratamos de hacer es disminuir la concentración de la proteína amiloidogénica, la cual suponemos que se trata de la inmunoglobulina, en este caso, o la cadena liviana del clon plasmocitario. Bueno, post-quimioterapia se hace un control, ya se evidencia el efecto de la quimioterapia, tiene una pancitopenia. La función renal, como veíamos, venía en deterioro y ahora el deterioro es más abrupto. Las proteínas totales no llegan a 4. Y esto lo pongo nomás porque es acá donde recién tenemos la posibilidad de calcular los parámetros para tener una idea si tiene una ira prerrenal o renal. Si bien ya se lo considera como renal crónico porque la actual definición de enfermedad renal crónica tiene en cuenta tanto un daño estructural como funcional por más de 3 meses. Y sabemos que este paciente tiene un daño estructural hace más de 3 meses porque hace más de un año viene con este problema. Entonces ya entraría en la definición de infección renal crónica. Pero sin embargo, funcionalmente el riñón se comporta como un prerenal, que es esperable para un síndrome nefrótico. Fíjense que la excreción fraccional de sodio no llega al 1%, y los UP dan para prerenal. Es algo interesante que nos llamó la atención a nosotros. Y el 29 de julio de 2018, bueno, como el paciente venía haciéndose atender a nivel ambulatorio, de vez en cuando tenía recaídas y hacía internaciones, pero mayormente del tiempo el tratamiento era a nivel ambulatorio. Consulta a la guardia por oliguria, continuaba con sus edemas de miembros inferiores y síndrome febril, por lo cual se decide su internación. El tratamiento que se le da es un principio para el síndrome nefrótico, disminuir los edemas, diuréticos de Lassa, que son los más potentes, albúmina, antibióticos a dosis ajustadas según su índice de filtración y la quimioterapia se suspende. Se diagnostica un sepsis a foco respiratorio y fíjense los antibióticos que le dan, entre ellas la vancomicina, que sabemos que tiene un potencial nefrotóxico. Bueno, en agosto ya se evidencia la ausencia de la quimioterapia en el recuento de blancos. Fíjense la urea y la creatinina como aumentan de forma más pronunciada y el índice de filtración como cae hasta un valor de 9 mililitros. La proteinuria continúa por encima de 3,5 y la diuresis se mantiene relativamente normal. Bueno, el paciente contaba con una afección renal y podemos decir que es una afección cardíaca, a pesar de que no tenemos la biopsia. Y está internada, bueno, en este momento se contaba internado por el síndrome nefrótico descompensado, en el contexto de una insuficiencia renal crónica agudizada por un estado prerenal, por una hiponcosis severa, por lo que inicia una terapia de reemplazo renal o hemodiálisis. Bueno, estos son los valores del proteinograma siguiente, va el último que tenemos por lo menos, donde se siguen evidenciando lo que veníamos viendo antes, pero ahora lo que llama la atención es la presencia de 2 bandas homogéneas en el proteinograma en la zona de gamas globulinas. Cuando se hace la inmunomarcación, esto que está acá es el control, es el suero sin diluir, la dilución al medio, al cuarto y al octavo, y acá es el mismo patrón de diluciones, pero se le coloca el antisuero IgG, el antisuero anti-lambda, anti-IgM y anti-kappa. Fíjense que si bien esto que está acá, esta tercera fracción que se ve acá es el punto de siembra, es una cuestión técnica nomás, y acá las 2 bandas reconocen para la inmunoglobulina G, y ambas, no sé si alcanza a ver porque justo también hubo un problemita ahí, pero si se alcanza a ver son 2 bandas homogéneas que reconocen con la cadena liviana lambda. IgM no reconoce y kappa, si se acuerdan, se sintetizaba de forma baja, pero se sintetizaba, así que es esperable que kappa reconozca en forma más bien difusa y no concentrada en un punto. Y esto es el proteinograma de orina que se lo llegó a hacer. Y fíjense que también las 2 bandas, si bien no se llega a diferenciar bien, pero es bastante ancha y coincide con la del suero del paciente. Entonces la pregunta es, ¿se trata de de un solo clon o en realidad existen al menos 2 clones? Y la respuesta a esto es básicamente que como reconoce para IgG, cadena liviana, lambda, ambos bandas homogéneas, lo más probable es que, como las inmunoglobulinas van sufriendo desaminaciones en el transcurso de su vida media, esto hace que
adquieran una carga y un peso posiblemente distintos, y eso en la corrida tienen diferentes velocidades en la corrida del proteinograma electroforético. Y por eso puede ser uno de los motivos por el cual se observan dos bandas. El otro, que es el más probable que ese que comenté, es que se haya producido una interacción entre algunas inmunoglobulinas, se formen puentes entre esas, y eso genere que tengan unas velocidades de corrimiento distintos en el proteinograma electroforético, lo cual se podía haber evidenciado si se hacía un pretratamiento de la muestra para romper esas uniones, y lo que se esperaría encontrar es una única banda en el proteinograma post-pretratamiento, ¿no? Entonces, en mayo del 2019, el paciente refiere disnea a moderados esfuerzos, tos seca, por lo que se le realiza espirometría, la cual evidencia obstrucción del flujo aéreo de grado moderadamente severo y sin cambios significativos post-broncodilatadores. Más, sumado esto a la caída de la capacidad vital, eso hace al diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que si bien no nombré una afección pulmonar yo entre los órganos específicos porque no es tan común, pero está descrita también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los pacientes con depósito de amiloide. O sea, además de corazón, riñón, pulmón también ya empieza a ver los efectos del depósito de amiloide. Bueno, como para ir cerrando, el paciente continúa en hemodiálisis trisemanal, a la cual no es muy apegado, no concurre a todas las consultas, a todas las hemodiálisis, y se niega a completar su tratamiento quimioterápico. Bueno, como pueden ver, este paciente, el problema de este paciente en realidad es de que no tiene los medios como para concurrir al hospital a hacerse sus diálisis. No es un paciente colaborador tampoco porque no se adhiere al tratamiento. Y bueno, ahora en este momento el paciente no tenemos datos actuales, pero sabemos de que sigue concurriendo a veces a sus hemodiálisis. Y que también podemos ver de que esto se inició en el 2017, él un año antes ya venía teniendo esos edemas del miembro inferior, por lo tanto suponemos de que ya un año antes venía con este problema de la amiloidosis, y 3 años después aún sigue estando vivo, digamos, lo cual todavía cae dentro de lo que la epidemiología dice de que algunos pacientes tardan entre 6 a 4 años, es su sobrevida. Bueno, este paciente está dentro de ese rango. Pero como pueden ver, ya tiene afectado riñón, corazón, pulmón y posiblemente también el tracto gastrointestinal. Así que bueno, nada, es tenerlo, nos pareció un caso que estaba bueno porque para nosotros fue raro tenerlo, y más que nada porque nunca se lo piensa como una forma, o sea, nunca está la amiloidosis como una posible causa de un síndrome nefrótico. Así que bueno, nada, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias.